Seguimos en Jaque Mate y como había anunciado al principio, estoy con el ingeniero Magister José Luis Moscovich, rosarino. Yo voy a leer poquito de él porque realmente es impresionante lo que es el ingeniero Moscovich. Actualmente es director general de IDS en California, es una compañía consultora con presencia internacional y está dedicada al planeamiento estratégico y desarrollo y financiamiento de grandes proyectos de infraestructura de transporte. Fíjese, actualmente asesora a la Municipalidad de San Francisco, a la Autoridad de Trenes de Alta Velocidad de California, a la Oficina Federal de Financiamiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte. Entre 2001 y 2013 se desempeñó como director ejecutivo de la Autoridad de Transporte de San Francisco. También fue director ejecutivo de la Autoridad de Transporte y dirigió el desarrollo del Plan Regulador de Transporte de San Francisco. Bueno, actualmente es profesor adjunto en el Centro de Proyectos Globales de la Universidad de Stanford, una de las universidades más importantes de Estados Unidos. Digo, no todos los días, no todos los programas tenemos la oportunidad de tener este tipo de visita y además rosarino. Ingeniero, bienvenido, gracias por estar este sábado a la noche con nosotros acompañándonos. Le quedan pocas horas para volver a su país o a Estados Unidos donde usted radica. Y la primera pregunta que me surge, me imagino que ha recorrido las calles de Rosario estos días que está pasando acá. Y yo me pregunto, ¿cómo observa el actual transporte urbano o el sistema de transporte urbano rosarino? Bueno, en primer lugar, gracias por la oportunidad y siempre un placer estar en Rosario y charlar con la gente de estos temas. Le podría decir que la principal observación que hago es que la ciudad está cambiando de una manera radical, que hay un incremento del parque automotor, de la congestión muy significativo, o sea que se nota. Es una cuestión de escala, es una cuestión de evolución económica. Hay mucho más acceso ahora a comprar un auto, a comprar una moto y por lo tanto hay un cambio, un desequilibrio si se quiere en ese sentido, ¿no? Y se está empezando a notar muy claramente la necesidad de buscar soluciones en escala para aclarar esa problemática, ¿no? Yo escucho en los últimos años, hemos venido escuchando de la intendenta de Rosario, la doctora Mónica Fein, de que el centro de Rosario se atasca de la cantidad de autos que vienen desde lo más profundo de la ciudad de Rosario, o sea, de la periferia, media periferia, hacia el centro, y entonces se hace un paquete. Ahora, si usted no quiere venir, no quieren que venga en auto, usted le tiene que ofrecer alternativas cómodas, rápidas, que sean lo suficientemente limpias, lo suficientemente con toda la temática. Y hoy Rosario no lo tiene. ¿Cómo hacemos? Me parece que lo fundamental es que haya continuidad de gestión y continuidad de inversión. Esas son las dos cosas básicas en cualquier lugar del mundo, en cualquier ciudad, en cualquier país, así esté ya desarrollado o en desarrollo. Tiene que haber una estrategia y yo diría que la estrategia está plasmada ya en documentos muy importantes como el Plan Integral de Movilidad que desarrolló la Municipalidad hace varios años ya y son esfuerzos en realidad muy buenos a nivel profesional. El problema es, una vez que está el plan, cómo se plasma. Y el plan se plasma con, en primer lugar, continuidad y en segundo lugar, inversión seria. Y la inversión en infraestructura tiene que pasar a transformarse en una prioridad no partidaria. O sea que la administración de hoy, la administración de mañana y de pasado se ponen la camiseta de Rosario y se compran, digamos, la idea de que el desarrollo y el progreso vienen de la mano de esa continuidad. Eso son políticas de Estado. Sí, sí, indudablemente. Ahora. Pero se ejercitan a todo nivel, ¿eh? No es solamente a nivel nacional, es a nivel municipal también. Claro, yo leí algo que usted hablaba de San Francisco, por ejemplo, en el costo del boleto y cómo se hace la ecuación del costo del boleto. Hay una parte privada y hay una parte estatal dividida entre municipio y Estado, que subsidia. Esto no lo vemos acá
tampoco lo armamos acá. Bueno, aquí tenemos una problemática de falta contundente de federalismo. O sea, la figura jurídica existe, tenemos la coparticipación que no se ha cumplido y donde hay una deuda pantagruélica todavía por aclararse, ¿no es cierto? 80.000 millones y de con pesos. un fallo de la Corte Suprema. Para mí ese es un tema que si los santafesinos tuvieran que salir a la calle a protestar por algo, tendría que ser eso, ¿no? 80.000 millones de pesos impagos que realmente ponen en tela de juicio la democracia misma, la esencia de la democracia de un país y el federalismo de esta República Federal, ¿no? Sí. Que debería funcionar en base a una coparticipación real y que pasada un fallo de la Corte Suprema exige, por una cuestión de ética, que se pague primero lo impago y después se invierta en otras cosas. Yo si le debo plata a usted, no puedo ir a comprarme un auto nuevo porque me hacía falta. Tengo que pagar mi deuda primero. Así y bueno, sí, habrá algunos problemas, algunos impactos, digamos, de tener que postergar alguna inversión nueva, pero tengo que hacerme cargo de lo que no pagué. ¿No es Por lo cierto? menos hacer honrar la deuda. La deuda, especialmente con un fallo de la Corte Suprema. Y eso lo digo simplemente por esta razón. Hemos visto en Buenos Aires inversiones multimillonarias en dólares, el Paseo Fabuloso. del Bajo, el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, un montón de otras cosas. Los dos viaductos, el del San Martín y el del Mitre. Miles de millones de dólares, muchos miles, yo diría mucho más de 10.000 millones de dólares. Esta deuda con Santa Fe son 2.000, pero 2.000 millones de dólares en la zona de Rosario, en Santa Fe en general, podrían hacer muchas cosas, ¿no es cierto? Sin el apoyo del Estado federal, en ningún país se puede llevar adelante una obra pública con una cierta continuidad. Usted conoce mucho de transporte. Hoy en Rosario se podrían utilizar las grandes arterias, llámese Avenida Pellegrini, llámese Corrientes, llámese Alberdi, Rondó, todas, Godoy o Presidente Perón, para el sistema de trolebuses y de micros articulados, y que sean los colectivos, eso que usted ve, que pasan por ahí, que son para 40, 50 personas, que sean los que llevan desde esas grandes arterias hacia los barrios. Sí, hay distintas maneras de articular un sistema de buses urbanos y además trolebuses para aumentar la capacidad horaria de las líneas. Obviamente los coches articulados ofrecen una solución simplemente porque la matemática, digamos, del costo de proveer un sistema de transporte por buses se rige por el costo del salario del que lo maneja, ¿no es cierto? Eso es el 80% o más del costo del autobús. Entonces, si yo tengo un autobús que lleva 100 personas en lugar de 40 o 50, con el mismo tipo manejando, el costo, digamos, marginal de agregar los pasajeros es mucho menor y la capacidad es más grande, ¿no es cierto? Pero aquí el problema es con qué compramos los autobuses. Un trolebús articulado hoy en día en Europa, en Estados Unidos, cuesta $1,5 millones. Se puede conseguir en China por menos, pero no son cantidades, digamos, que estén disponibles a nivel del presupuesto municipal, por ejemplo. No quiere decir que la ciudad no los necesite o no los merezca, pero hay que encontrar la manera de financiarlo y sin Eso es lo que yo a veces digo, sí. la imaginación al poder. Pareciera que los políticos no tienen imaginación para llegar a las grandes soluciones. Tienen imaginación para algunas cosas muy puntuales de ello, pero la imaginación al poder del mayo del 68, que se le exigía en aquella época, hoy no existe. Yo lo que pienso es que es muy importante que se genere una estrategia y eso se ha hecho. Mejor, peor, ha habido un esfuerzo importante por generar un plan estratégico y el plan está ahí, ahora hay que cumplirlo. Yo di este ejemplo, digamos, con respecto a la importancia de la continuidad. Y porque de paso hablamos un poco del centro de Rosario, ¿no? Que sí. es el objeto de mis obsesiones desde hace muchos años, porque es un centro muy lindo, muy importante, de mucho valor patrimonial y podría ser mucho mejor, claro.
Las recobas. Yo me acuerdo de cuando yo estudiaba aquí todavía, que salió la ley de que se iban a hacer recobas, que era una especie de mezcla de dos cosas, una especie de animal así hibridizado. Por un lado, la idea de ensanchar las calles y por otro lado, la idea de proteger a la gente de la lluvia y del sol y demás. Pero eran dos objetivos que no, bastante encontrados, en cierta manera, porque, por ejemplo, la calle Maipú, yo retiro de la línea de edificación y me queda a lo mejor una calle más ancha, pero lleva un siglo conseguir eso. Entonces, como para no, digamos, desmerecer el progreso que se logra con eso, bueno, los edificios que no se pueden tirar para atrás, le hacemos una recoba. Entonces, ahora tenemos 10 metros de recoba y 10 metros de... Y no es ni chicha ni limonada, ¿no es cierto? Por ahí hubiera sido más estratégico decir, bueno, solamente la calle Sarmiento va a tener recobas y el resto no. Entonces, y ponerle plata del Estado a plasmar eso. Bueno, eso es lo que hace Barcelona con sus barrios. Claro, o sea, la inversión en mejorar la urbanística de la ciudad no es solamente una inversión privada, al contrario, tiene que haber inversión pública en esas cosas. Vamos a un corte comercial. Le dejo esta pregunta. Rosario, por la densidad demográfica que tiene, ¿está en capacidad de tener un subterráneo? Pero me lo dice después del corte. Asociate a la Mutual de Empleados Públicos de la Segunda Circunscripción y disfrutá de sus beneficios. Servicios médicos en todas las especialidades, descuentos en farmacias, ayuda económica. Asociate a la Mutual sin cuota de ingreso. No te vas a arrepentir. De lunes a viernes, de 10 a 17, San Lorenzo, 1543. Estamos recuperando para los rosarinos el valor del Palacio Basalo, accesibilidad y sustentabilidad puesta en valor del Consejo Municipal de Rosario. Ahora no tenés que esperar ni 5 segundos para saber si ganaste. Llegó Quiniela Express. Jugá, sortea en el acto y listo. Jugala en la red de agencias oficiales. Las rutas unen pueblos, ciudades, todo un país. En Santa Fe nos unen por completo 4.200 kilómetros de rutas provinciales y es por eso que nos propusimos hacer obras para seguir uniendo al desarrollo con la producción, a las ganas de progresar con las nuevas oportunidades y al presente con el futuro, porque son las rutas de esta provincia las que trasladan a los puertos el 80% de lo que los argentinos exportamos al mundo. Por eso cuando dijimos que lo íbamos a hacer, lo decíamos en serio. Y en 3 años ya transformamos 3.900 kilómetros entre reparaciones, repavimentaciones y nuevas rutas. Y seguimos trabajando sin parar en todas las obras que nos faltan y que van a potenciar aún más nuestra provincia. Somos lo que hacemos. Gobierno de la provincia de Santa Fe. Seguimos en Jaque Mate, bloque central, bloque auspiciado por... Seguimos en Jaque Mate y estamos con el ingeniero magíster José Luis Moscovich. Ingeniero, le había dejado una pregunta que se hacen todos los rosarinos, y yo creo que más allá de los rosarinos. ¿Está Rosario, por su demografía, en capacidad de poder montar al menos una línea de subterráneo? Yo diría contundentemente que sí, pero no es una cuestión de si puede, es más una cuestión de si debe. Y yo plantearía la problemática de qué va a hacer Rosario si no se decide hacer eso.
porque realmente no hay soluciones viables dentro de la red vial de la ciudad, por una serie de características físicas, por una serie de situaciones históricas que han generado una red de avenidas y de arterias que no dan para el nivel de movimiento que tiene la ciudad hoy. Entonces, la cuestión es, no tanto habría que hacerlo, por supuesto que habría que hacerlo y con cierta urgencia. El asunto es cómo hacerlo de manera inteligente. Y a mí me parece que la oportunidad está ahí de hacer algo que no se hizo, por ejemplo, en Buenos Aires y que resultó en una serie de soluciones muchísimo más caras de lo que debían ser. Y eso es integrar la red de ferrocarriles existentes, mejoradas, por supuesto, puestas en funcionamiento como corresponde, integrarlas con una relativamente pequeña componente de subterráneo, para que funcionen de manera integrada. Lo que se llamaría un metrotren. Bueno, no sé cómo le querrán llamar aquí, pero sería verdaderamente un tren metropolitano que tenga una presencia a bajo nivel o inclusive elevada en algunos lugares y que fuera de eso use las vías existentes con ciertas mejoras, con ciertas precauciones de seguridad. Con lo cual me deja esta pregunta abierta. Hoy, la vuelta de los trenes regionales, los de cercanías españoles y los provinciales y los nacionales, ¿es importante para un país como la Argentina que es virtualmente plano? Es fundamental, no tiene nada que ver la topografía, si bien la gente que tiene, dudas con respecto a si se pueden hacer subterráneos aquí, se puede quedar tranquila, no hay absolutamente ningún problema y de hecho es una topografía muy sencilla para trabajar con máquinas tuneleras y demás, pero la vuelta de los trenes de cercanías es fundamental para la supervivencia y el crecimiento de la región, porque no hay manera de suplir las necesidades de la región simplemente con el transporte automotor. Una de las discusiones que se está dando aquí en Rosario y con mucha fuerza es, nosotros tenemos, seguramente usted la conoce y debe haber estado en este tiempo y muchas veces debe haber ido cuando viene Rosario, que es Rosario Central. Rosario Central es una estación muy emblemática desde el punto de vista histórico. En todo sentido. Y también a 7 cuadras del centro. Y tenerla... Yo diría que no está a 7 cuadras del centro, está en el centro, porque si uno se pone a mirar lo que es Rosario hoy, la densidad de... Es importante entonces. Es tremendamente importante, es un bien de un valor incalculable a nivel arquitectónico, a nivel histórico y además de eso por la ubicación que tiene. Y yo lo que diría es que hay que plantear una manera creativa de recuperar esa estación, de transformarla en el eje de un renacimiento del ferrocarril de cercanías y eventualmente de una línea de metro que se integre con el ferrocarril de cercanías y que los usos que ha tenido hasta ahora, digamos, no ferroviarios, son usos que o se pueden integrar o se pueden trasladar a espacios, digamos, tan meritorios o más que la estación misma, ¿no? Sería realmente un error pensar que se trata de una dicotomía que una cosa o la otra, porque digamos, usos múltiples, usos integrados, es una cosa que se hace en todo el mundo comúnmente. Estamos hablando de trenes, estamos hablando de trolebuses, podríamos hablar de tranvía, hay vías para usar de tranvías, desde San Lorenzo a Rosario hay vías para usar para tranvía, la entrada por Alberdi o por Rondó, es decir, hay muchas cosas. El aeropuerto de Rosario no también tiene su impacto en la ciudad desde el punto de vista de entrada-salida y también de desarrollo de entrada y salida de mercadería. Tremendo, tremendo. Es inconcebible que el aeropuerto de Rosario esté en el nivel que está hoy, sirviendo una región de 2 millones de habitantes. O sea, tendría que tener 10 veces más movimiento de lo que tiene ahora. Me parece que una de las obras más estratégicas, si no la más estratégica que va dejando el gobernador Lifshitz es justamente la nueva terminal internacional. Eso le va a dar una proyección al aeropuerto maravillosa. De hecho, yo ahora vuelo con Copa de San Francisco a Panamá y de Panamá a Rosario. Y es otra experiencia, llegar a la ciudad directamente, increíble. Lo que va a necesitar la ciudad en materia de integración va a ser
buena conexión ferroviaria del aeropuerto al centro Sí, y señor. al resto de la región. Y es muy factible y muy posible hacerlo. ¿Sabe a cuánto están las vías que van a Córdoba? Muy cerquita. 500 metros. Claro, muy cerquita, sí. Están ahí. Sí, sí, Se sí. podría hacer tranquilamente. Es más, hay una razón estratégica nacional para mejorar el aeropuerto que tiene que ver con la posibilidad de derivar vuelos en momentos de neblina y otras Claro. cosas, de Ezeiza a Rosario. Yo planteaba en la época en que en que Néstor Kirchner impulsaba el tren de alta velocidad, que con un poquito de estrategia se podría lograr una situación donde de una estación bajo el aeropuerto en Fisherton se podría llegar a Retiro más rápido que desde Ezeiza, porque estos trenes van a 350 claro, kilómetros por hora. claro. Entonces, muy sencillo, digamos, establecerlo y lo que podría resultar eso para la región, a nivel cargas, a nivel pasajeros, porque... ¿Falta decisión? ¿Eh? ¿Falta decisión en la política, en los políticos argentinos? Y obviamente son muchos factores que se consideran que están más allá de la estrategia de la inversión misma, ¿no? Pero también me parece que es muy importante que los rosarinos mismos y los líderes en Rosario tengan su propia visión y se imaginen que la ciudad tiene que tener todas esas cosas, que no es una ciudad que de algún modo no se merece o no está o no da para eso, como a veces se dice, ¿no? Tenemos más que suficiente para hacer todo lo que se imaginen, digamos. Ingeniero, todos los que vienen a Jaque Mate siempre se llevan un presente de regalo. Es muy humilde. Esto se llama Cuando llueve, es de Adriana Bonicio, es un periodista, y también un cantante. Esto es para usted, es de Homo Sapiens, seguramente Sí, por ahí claro. ha estado. Sí. Y esto para que se lleve un recuerdo no solamente de Rosario, sino que también del programa, porque está dedicado para usted el libro. Fantástico, Y le muchísimas agradezco gracias. muchísimo, ha sido un placer y es un honor haberlo tenido acá. Tener una persona con la talla del conocimiento del transporte para mí es un honor. Un honor para mí. Muchísimas gracias, ingeniero, y buen viaje a Estados Unidos. Gracias.